Bueno, mis niñas, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Bien, profe. Bien, Me profe, sí, alegra. señora. Bueno, me alegra. ¿Cómo les ha ido con estos días de paro? Uy, profe, muy duro, ni se diga. ¿Muy duro? Sí, profe, para coger transporte, para ir al trabajo, no, terrible. Bueno, ¿han participado de alguna marcha o no? No, profe, aún no. Señora, Ah, bueno. ¿Qué piensan respecto a eso? ¿De acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué piensan ustedes como maestras en formación? Súper de acuerdo. Bueno, como maestras en formación y como ciudadanas, ¿no? Porque es un tema que nos toca tanto a nosotras como formadoras, como, como a su vez como ciudadanas, ¿no? Regálenme un segundo, por favor, qué pena con ustedes. Listo, mis chicas, qué pena con ustedes, estaba recibiendo una llamada. Bueno, eh, bueno, realmente sí pienso que es una situación fuerte, es una situación que nos toca a todos, nos toca como ciudadanos, como sujetos del común, como sujetos de participación social que somos, actores de participación social como es la docencia. Creo que nos toca y es algo que no nos podemos alejar y desligar desde ningún lado, ¿sí? Es como un proceso que de verdad se da, es un proceso que nosotros debemos leer, reflexionar y frente a eso, pues mirar cuál es nuestra postura, ¿no? Entonces, las invito a hacer eso, a tener una postura clara frente a cómo debe ser nuestro actuar, a explicarles a los niños y a las niñas qué es lo que se está queriendo dar a conocer, cuáles son los medios que se están dando. ¿Listo? Entonces, súper importante eso. Para ello tengo un video súper bonito que me llegó y se los quiero compartir para que, como que vamos a hacer como para generar ese análisis a los niños, ¿no? Porque es un video netamente para ellos, para los niños. Entonces, permítanme por acá, voy a buscarlo y lo compartimos. Entonces, vamos a hacer bueno, iniciamos con esto porque es pues la coyuntura actual de la que estamos viviendo, entonces amerita un momento, un espacio para hacer frente a ello, ¿no? Mm, permítame, bueno, vamos a mirar si no hace interferencia, porque sí, bueno, bueno, se escucha muy feito, pero ya buscamos soluciones rápidas.
En este momento ven mi pantalla. Sí, señora. Sí, profe. Para acá. Sí, profe. Listo. Entonces, esto se puede ampliar un poco más. Listo. Niños y niñas, hoy te explicaré qué es un paro para que puedas entender mejor lo que hablan los adultos y lo que escuchas y ves en las noticias. Un paro es una forma de protestar y manifestar una inconformidad por algo que no marcha bien. Por eso se paran las actividades de trabajo y o estudio. Y entonces, ¿por qué paran los profes? Porque en el país en que vivimos, Colombia, desafortunadamente, nuestros gobernantes gastan el dinero de todos nosotros en cosas innecesarias y que nos hacen daño. Por eso es que en tu familia y en la mía a veces no hay trabajo, ni podemos ir al médico o regresar al colegio en las condiciones que tú y yo merecemos, y así recibir y dar una educación digna y de calidad. Entonces, por eso es que paramos, porque así manifestamos nuestra inconformidad y ejercemos nuestro derecho a exigir que el dinero que hay en Colombia se invierta en construir un mejor país para ti y tu familia, para mí y para todos. Nosotros los profes agradecemos tu apoyo y comprensión en esta lucha por construir un país mejor. ¿Lo escucharon bien, chicas? Sí, profe, se escuchó bien. Listo. Sí. Listo, mis chicas. Entonces, bueno, quería iniciar con este video porque siento que es un video que nos toca, es algo que nos da, o sea, va enfocado directamente a los niños y a las niñas, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros debemos partir, ¿no? De empezar a educar con pensamientos críticos a esos niños, a esas niñas que van a ser parte de nuestros procesos, ¿sí? Nosotros somos el medio directo para que ellos generen un pensamiento crítico. ¿Y ese pensamiento crítico desde qué se basa? Desde el comprender su contexto, ¿sí? Lo vamos a tomar también como ese principio, el principio de comprender qué es lo que los rodea, por qué están pasando las cosas, explicarles las situaciones actuales del país, ¿sí? Porque nada tenemos con decirle a los niños, no, es que no podemos salir, porque no podemos salir, no podemos salir porque estamos en medio de una pandemia. Es que a tal hora no se puede salir porque hay un toque de queda, porque afuera están presentándose unos hechos, hechos que nos llevan a qué, a entender que algo no está bien dentro de la sociedad, dentro del país que vivimos, ¿sí? Y es generar ese proceso de autonomía frente a donde vivimos, que ellos conozcan de dónde soy, ¿sí? Soy colombiano, ¿qué es Colombia? ¿Sí? ¿Dónde vivo? Porque es que las marchas y las protestas y las movilizaciones sociales que se están dando no solo están perpetradas acá en Bogotá, sino en municipios, en ciudades, en pueblos, en barrios. ¿Listo? Yo esta semana, desafortunadamente, tuve que viajar a Valledupar, a la ciudad de Valledupar, y de ahí trasladarme a otra población, otro corregimiento. De la ciudad me dirigí a un corregimiento que se llama La Jagua. Ahí también estaban marchando, ahí también habían movilizaciones, ahí también habían hechos que rechazaban profundamente lo que desde los gobernantes se está proponiendo, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, no está tan desligado de Bogotá, no está tan desligado de las grandes ciudades, sino que en pueblos pequeños también se está dando. ¿Listo?
Entonces, con esa reflexión, damos inicio. ¿Cuál va a ser nuestro modo de trabajar el día de hoy, chicas? Entonces, vamos a empezar con las exposiciones. Yo acá ya tengo las exposiciones de ustedes. Ustedes me dicen si quieren que se las comparta o si ustedes perfectamente comparten pantalla. Les solicito a la persona que va a iniciar con la exposición, encender su cámara, poner su audio. ¿Listo, chicas? ¿Alguna duda? No, profe. Listo, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, ¿alguien quiere iniciar de manera voluntaria? Haciendo énfasis a esa libertad de expresión de la que tanto hablamos. ¿Alguien desea iniciar? Igual todas vamos a pasar, entonces como que no afectaría. Yo, profe, yo quisiera. Listo, Mónica. ¿Te proyecto o tú proyectas desde allá? No, profe, por favor, me proyectas. Es que estoy Listo, por medio del claro. celular y no puedo. No te preocupes, perfecto. Listo. Entonces enciendes tu cámara, acá lo tengo, ya tú me dices, profe, ahí, páralo, cámbialo. Listo. Listo, profe, dame un segundito. No te preocupes. Listo, profe, ya. Listo. Entonces, espérame que no te veo, ya te vi. Y damos acá a iniciar presentación. Yo cierro mi cámara, cierro mi audio. Listo, todo tú. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Mónica Alejandra Camacho Cortés y pues hoy vengo a presentarles los principios pedagógicos del filósofo que más me llamó la atención, que se llama Jorge Pestalozzi. Bueno, profe, siguiente, por favor. Bueno, Pestalozzi impulsó cambios significativos que sustentaron el movimiento pedagógico en la Escuela Nueva. La Escuela Nueva fue una creación que él hizo frente a sus planteamientos pedagógicos, que se evidencian una versión humanista e impregna su pensamiento social y educativo y pretende lograr con armonía entre la educación infantil con la naturaleza. Eh, Influencia directa que adquirió con Rousseau. Rousseau es un filósofo escritor del siglo XVII. Proponían interpretar un modelo educativo en la que se combinaría la educación intelectual más significativa con una educación más práctica o manual que le permitía al estudiante desarrollar una serie de habilidades técnicas que le permitían tener un futuro digno en la sociedad. Por favor, profe, ¿la cambias, por favor? Bueno, ¿cuáles son sus principios pedagógicos basados que se alió con Rousseau y los dos hicieron como la técnica que les digo que es de la nueva escuela? Sus principios pedagógicos son la naturalidad y la educación elemental. ¿Qué significa la naturalidad? Pestalozzi indicó que solo la educación podía realizarse conforme a la ley, a un decreto que se tenía en ese año o en ese... Bueno, de este principio se deriva la necesidad de la libertad con la educación del niño. Es necesario que éste sea libre, se exprese por sí mismo y se deje actuar
a su modo. La educación elemental se debía a partir de la observación y de las experiencias, intereses y actividades educativas. Em, en esta idea observamos la influencia de Rousseau y consideró que la finalidad principal de la enseñanza se consideraba que hacer que el niño adquiera conocimientos y actitudes. Siguiente, profe. ¿Cuáles son sus elementos frente a sus principios pedagógicos? La primera es principio de espontaneidad. La educación, ¿qué significa? La educación parte del niño en sí mismo y debe permitir que el niño se exprese con libertad. ¿Qué queremos decir con esto? Rousseau, lo principal para él era que el niño se expresara y lo dejaran expresar, que el niño eh, dé a conocer lo que él piensa, lo que él cree, o sea, recibir todas las opiniones del niño. La segunda es principio de método, que es su frase era de lo simple y próximo a lo complejo y a lo lejano. La siguiente es principio de intuición, que el conocimiento parte de la intuición y se trata de una actividad interna. ¿Qué se quiere decir con esto? Que Rousseau pensaba que los niños em, hacían todos sus movimientos y todo lo relacionado bajo a su intuición y a todo lo que ellos creían. Principio de equilibrio y de la fuerza. Aquí está la espiritualidad, la moral, la física, el desarrollo uniforme y unido. El principio de colectividad, aquí es donde la sociedad incluye y todo el miembro de su familia. El principio de educación mental, que es la educación que debe partir de la observación de las experiencias, los intereses y las actividades educativas. Y principio educativo físico, que es la educación intelectual, afectiva y física. La educación exige acá, bueno, ¿cuáles son sus aportes? No, qué No, pena, profe, dale, cuéntame. termina de explicarlo, tranquila. Bueno, que la educación del cuerpo acá exige movimientos corporales y todo lo que tiene que ver con la motricidad fina y gruesa. Ya, profe, eso era. Al siguiente, profe. Bueno, sus aportaciones de Pestalozzi según la enseñanza del niño, lo más importante, lo que él se especificó fue la importancia del desarrollo, el juego, la manipulación de todo lo que el niño tocaba y bueno, y todo lo que él hacía, la conversación y la lectura entre ellos, los ejercicios corporales, la familia, el desarrollo social y la atención en los niños sin recursos. La siguiente, profe. Bueno, los aportes de la educación de escolar. Él hizo varios aportes según el grado, ¿sí? Pero yo me especifiqué en la de educación preescolar, que fue como la que más me interesó. Con Pestalozzi la pedagogía comienza de una manera diferente, se sitúa de una verdadera relación de la naturaleza y a partir de la cultura. A pesar que su enseñanza se basa en una educación elemental, no escapan sus influencias en la educación preescolar. Sus aportes son los siguientes: dar importancia al desarrollo del niño, proponer la práctica, la organización de experiencias, actividades a través del juego o por medio del juego, valorar las actividades espontáneas del niño, o sea, hacer que el niño se sienta orgulloso, o sea, de lo que hace. Hacer énfasis en la ejerción de las actividades manuales. Considerar la ejercitación en el dibujo como un medio para perfeccionar progresivamente la mano. Lo que hacía Pestalozzi acá era que él utilizaba mucho dibujos
para que los niños soltaran su mano y, y servir para base de escritura. O sea, lo que él decía que era, si los niños coloreaban mucho, ellos iban soltando su mano para poder escribir más rápido. La siguiente, profe. Bueno, esta es su biografía. Como les digo, él se llama Johann el Erich. Bueno, Johann Pestalozzi. Nació en Zurich el 12 de enero de 1746 y falleció el 17 de febrero de 1827. Fue muy reconocido por la lengua española. Fue un influyente pedagógico, educador y reformador suizo. Al igual que sus predecesores Comenius y Rousseau, que fueron como la base de él, creyó que la solución a la pobreza y las contradicciones de la sociedad humana se debían a buscar una buena educación. Pestalozzi le importó mucho la educación que los niños tenían, o sea, los niños de bajos recursos tenían. Em, ¿Qué más les cuento? A él le decían el hombre con moral, lo apodaban de ese modo. Su lema fue el aprendizaje por la cabeza, la mano y el corazón. Y gracias a Pestalozzi, el analfabético suizo del siglo XVII fue superado casi por, por completo. Profe, ¿la pasas, por favor? Estas son algunas imágenes de Pestalozzi dando su clase y él es Pestalozzi. Y eso era todo, profe. Y compañeras. Listo, muchísimas gracias. Muy completa tu exposición, muy chévere, muy buen dominio del tema, Mónica, felicitaciones. Bueno, tenemos acá a Pestalozzi. Entonces, así como Mónica nos contó, Pestalozzi tenía 7 principios pedagógicos dentro de todo su formación, ¿no? Y de lo cual quería transmitir a todos los niños y pues forma como un principio pedagógico para nosotros para nosotras las educadoras. Algo importante desde la formación de sus principios, entonces encontramos toda la parte que de la naturalidad, la libertad que el niño tenía de expresar sus emociones, sentimientos, la educación elemental que hacía énfasis en que los niños no son tábulas rasas, o sea, que no vienen sin nada, sino que ellos hacen una aproximación y observación frente a lo que ya saben, ¿sí? Lo que hacen es un complemento, una articulación del concepto nuevo, del concepto que ya tienen con el concepto nuevo, ¿verdad? Hablaba de que a los niños hay que dejarlos ser niños, que no hay por qué educar a los niños desde un principio de adultez, sino comprendiendo que son niños formándose para la adultez, ¿sí? No es que a los niños les vamos a enseñar las cosas de los grandes, sino que es un proceso formativo y que paulatinamente se irá desarrollando. Hablaba de la intuición, hablábamos de la espontaneidad y hablábamos de algo que era de una u otra manera el empirismo con el que los niños generan los procesos de aprendizaje, ¿sí? Desde esa exploración misma y propia que tienen a partir de su contexto, de lo que yo exploro. Entonces, que exploro con unas tijeras, ya más adelante voy a comprender para qué me van a servir esas tijeras, ¿sí? Pero entonces es un empirismo, yo observo, yo miro, analizo y después actúo. Muy bien, Mónica, muchísimas gracias. ¿Alguna duda, chicas? No, señora. No, profe. Listo, Mónica, muchísimas gracias. Listo, ¿quién quiere seguir? Bueno, profe, sí, señora. Muy completa tu exposición. ¿Quién quiere seguir, por favor?
Yo, profe. Luz Marina, ¿te proyecto o proyectas desde allá? Luz Marina, No, profe, yo desde acá, qué pena, es que el micrófono no lo podía prender. Yo proyecto desde acá, profe. listo. Perfecto, entonces ya me permito acá deshabilitar el compartir pantalla y la pantalla es tuya. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, señorita. Gracias, profe. ¿Qué pasó? Bueno, mi investigación es de Lev Vygotsky. 5 frases para recordar perdón. 5 frases para recordar a Paulo Freire. Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad. No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. El hombre es hombre y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre transformado al mundo sufre los efectos de su propia transformación. Pablo Freire era el pedagogo promotor de la educación para la liberación. El método de enseñanza de la alfabetización que propone Paulo Freire comprende 3 frases. Su propuesta consistió, perdón, profe. Su propuesta consistió en la promoción de una educación humanista y la transformación total de la sociedad a través de la liberación del individuo y el desarrollo de su conciencia crítica. Entre sus obras destacan la educación inicial como práctica de la libertad, educación y cambio, y la pedagogía del oprimido. Esta última fue la base de su propuesta educativa. Freire nos especifica que no somos solo los que heredamos ni lo que adquirimos, sino la relación dinámica y procesal de estos. Y es en la práctica de experimentar las diferencias donde nos descubrimos como yo en plural y como vos también en plural. Freire concibe y experimenta una filosofía y un sistema de educación centrados en las posibilidades humanas de creatividad y libertad. Saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Habla de una estrategia metodológica que nos auxilia para escuchar ese sentido común. Esto lo llamo el tema generador, que explica todos los momentos del proceso de escucha del mismo libro de Freire. Se considera innovador en el ámbito educativo, sobre todo por su pedagogía crítica. La pedagogía crítica es una enseñanza que busca cuestionarse la dominación y las creencias. El maestro debe ser el que lleve a los aprendices a pensar y desarrollar su proceso de aprendizaje. El pensamiento crítico debe ser negativista. La alfabetización crítica o liberadora se centra en que los adultos puedan seguir desarrollándose y conseguir salir de esa opresión social. Y acá voy a reproducirles un video que habla más a profundo de él. Hola chicos, hoy nosotras queremos hablarles sobre Paulo Freire.
Hablaremos sobre sus grandes aportes a la pedagogía. Pedagogo brasileño conocido por sus aportaciones en el campo educativo, sobre la concientización social y la acción liberadora por medio de la alfabetización de adultos y la pedagogía crítica, consistentes en aprender a leer y a escribir la palabra y a leer y a escribir la realidad. Fue un pedagogo de los oprimidos, pedagogo de la esperanza, emigrante y exiliado, docente de alfabetización y doctor honoris causa. Pensamiento de Pablo Freire. El conocimiento no se transmite, se está construyendo. El acto educativo no consiste en una transmisión de conocimientos, es el goce de la construcción de un mundo común. Freire impulsó su propio método de alfabetización, el cual influyó las renovaciones pedagógicas que tuvieron lugar en América Latina, África y Europa durante la segunda mitad del siglo XX. Su propuesta consistió en la promoción de una educación humanista y la transformación total de la sociedad a través de la liberación del individuo y el desarrollo de su conciencia crítica. Métodos de Pablo Freire. La primera, también llamada educación bancaria, posiciona al docente como figura central del proceso de enseñanza, y bajo esta lógica, el educador posee el monopolio del conocimiento y es responsable de imponer el saber al educando. La segunda, también conocida como educación problematizadora, fue elaborada con el objetivo de eliminar la dicotomía entre educadores y educandos. Funciona como instrumento de liberación y construcción de la conciencia crítica de los alumnos, transformándolos en creadores y sujetos de su propia historia. Método de enseñanza y transformación. La primera, denominada estudiar el contexto, consiste en determinar y registrar el vocabulario utilizado en el medio cultural de los educandos. La segunda consiste en seleccionar palabras generadoras o generativas de entre el vocabulario descubierto, es decir, aquellas que poseen mayor contenido emocional y que además son capaces de generar otras. La tercera, el proceso real de alfabetización. Abarca 3 subfases: las secciones de motivación, el desarrollo de materiales de aprendizaje, la decodificación, y estudian la relación entre estas y la realidad que significan. Entre sus principales aportes podemos destacar: Propone la pedagogía de liberación, participación y popular. Establece la pedagogía de cambio. salir del pensamiento cotidiano a través de la lectura crítica y la praxis. Campañas de alfabetización en busca de la creación de conciencia en la persona. Adiós. Esperamos que puedan haber aprendido. Eso es todo, profe. Listo, estaba acá resaltando algo que vi dentro de tu exposición y creo que no lo abordaste tan a fondo, pero bueno, me va a permitir acá compartir pantalla y vamos a ampliarlo un poco más. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está bien explicado dentro de la diapositiva. ¿Ya en mi pantalla? Sí. Listo. Esta parte. Acá nos enmarcas 3 imágenes y nos dice, Freire nos especifica que no somos solo lo que heredamos ni lo que adquirimos, sino la relación dinámica y procesal de estos, y en la práctica de experimentar las diferencias donde nos descubrimos como yo en plural y como vos también en plural. Colocaste acá 3 imágenes y entonces en la primera nos expones. ¿Qué nos expones en la primera? Entonces, en la primera encontramos, Freire concibe y experimenta una filosofía y un sistema de educación centrados en las posibilidades humanas de creatividad y libertad. ¿Cuál es ese principio que nos lleva a los niños y a las niñas de primera infancia a formar creativamente los procesos de aprendizaje bajo un sentido de libertad, ¿sí? De autonomía? ¿Se acuerda que ese está contemplado dentro de los principios, tanto los fundamentales de pedagogía como en los de primera infancia? ¿Ven cómo se relacionan unos con otros y dentro de esas teorías que los autores nos exponen, las contemplan también? Ahora, en la segunda imagen encontramos saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. ¿Qué es eso? Eso significa que si yo al niño le enseño cómo hacer una flor, le doy la capacidad de que él tenga
la autonomía de crear su propia construcción desde lo que él ha observado, ¿sí? No vamos a transmitir porque nosotros de verdad no transmitimos, sino generamos, aportamos, guiamos, potenciamos aprendizajes. ¿Listo? Entonces, ¿qué se entiende? Que desde esta posibilidad de producción autónoma, el niño sea capaz de crear su propia imagen de flor, ¿sí? De una casa, de un carro, ¿sí? Nosotros somos la base, pero ellos desde su conocimiento entienden y comprenden que, digamos, la flor no es la típica flor de 4 gajitos, sino que hay multiculturalidad de flores. ¿Listo? Que nosotros no le vamos a decir a los niños, solo van a usar el color piel, empezando porque el color piel no existe, ¿sí? Existe el rosado claro, existe el amarillito, existe el negro, existe el café, ¿listo? Desde ese principio conceptual de entender y comprender que nosotros no estamos forjando que los niños todos lo pinten de color rosa claro, ¿sí? Porque es que el color rosa claro existe también infinidad de tonos de piel, ¿sí? Entonces, ¿qué? Creamos la posibilidad de producción de su propia construcción del conocimiento. Acá dice, habla de una estrategia metodológica que nos auxilia para escuchar ese sentido común. Esto lo llamó el tema generador, que explica todos los momentos del proceso de escucha del mismo. ¿Listo? Escuchamos esos procesos, qué están entendiendo, de qué tienen dudas, cómo lo están percibiendo y cómo lo están aplicando a su realidad. ¿Listo? Muchas gracias, Luz Marina. Chévere. Esta partecita te faltó así ampliarlo más, ¿vale? Para una Listo, próxima. sí, señora. Sí, señora, gracias, Información profe. súper importante. El video, excelente método también, donde nos explicaban más a fondo lo que tú dices para complementar ese aprendizaje. ¿Listo? Sí, señora. Gracias, profe. Listo. Bueno. ¿Quién sigue, chicas? Profe, el mío también fue sobre Paulo Freire. Ay, ok, espérame porque también le iba a hacer la acotación a Luz Marina. Dentro del inicio de tu exposición, colocaste que ibas a hablar de Vygotsky, pero después... Sí, profe, no, la verdad iba primero a hacer el de él, pero pues no vi como muy centrado en la pedagogía, así uno diga, entonces la verdad me faltó modificar ese pedazo, profe. Ah, ok, sí, porque ya cuando hablaste de la biografía dije, pero está hablando es de Paulo Freire y no de Vygotsky. Sí, sí, profe. Listo, pues. No te preocupes. ¿Quién fue la chica que me dijo que también había tocado el mismo autor? Gladys. Listo, no importa, dale, porque lo que tal vez contempló Luz Marina es muy diferente a lo que tú vas a contemplar, vas a tener otra dinámica de exposición, entonces no te preocupes. Me dices si compartes pantalla o si te comparto pantalla. Profe, ¿me comparte, por favor? Claro que sí. Listo, ya tengo. Y ya, un momentico, ya compartimos. Buenas noches, profe y compañeras. Entonces, voy a este trabajo sobre principios pedagógicos sobre el autor Paulo Freire. Entonces, como ya explicó mi compañera, él fue como muy dado o sea, se basó, mejor dicho, en enseñarle como a las personas que no tenían de pronto la posibilidad de estudiar y de eso, ¿sí? Entonces, pasa la próxima diapositiva, por favor. Entonces, Paulo Freire, biografía de Paulo Freire. Nació en Recife, Brasil, en 1921.
En 1947 fue director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria. Estudió letras y se doctoró en 1959 en Filosofía e Historia de la Educación con la tesis Educación y Actualidad Brasileña, en la que se sientan las bases de su método, según el cual todo proceso educativo debe partir de una realidad que lo rodea a cada individuo. En los años 50 perteneció al primer Consejo Estatal de Educación de Pernambuco. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife. En 1963 puso en práctica su primera experiencia educativa de grupo dentro de la campaña nacional de alfabetización y logró alfabetizar a 300 trabajadores rurales en mes y medio. Fue acusado por la oligarquía y por ciertos actores de la iglesia de agitador político. Como consecuencia del golpe militar en 1964, debió abandonar su actividad calificada de subversiva y buscó refugio en Chile, donde participó en diversos planes del gobierno democrático de acuerdo, como el programa de educación de adultos del Instituto Chileno para la Reforma Agraria, el cual suscribe Pedagogía del Oprimido, cuyo contenido era para el gobierno de Santiago. El profesor de la Universidad de Harvard colaboró con los grupos dedicados a la reforma educativa en los ámbitos rurales y urbanos. En 1970 se trasladó a Ginebra, donde trabajó con los programas de educación del Consejo Mundial. Después de 16 años se exilió en 1980 y volvió a Brasil, impartiendo docencia en la Universidad Estadual de Campinas y la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil, ciudad esta última que fue secretario de Educación en 1986, recibió el Premio Internacional Paz y Educación de la UNESCO. ¿Me pasas la próxima, profe? El contexto en el que se inicia Paulo Freire. Paulo Freire conoció desde niño la realidad del nordeste brasileño, en el que hasta hacía poco se vivía en esclavitud y que por aquellos tiempos las clases rurales vivían en relaciones laborales de opresión, marginados del proceso social y político y económico, sin participación en las decisiones importantes para el país. Es de ahí donde se introduce que intenta que sus coterráneos rompan su pasividad y silencio y reconozcan la fuerza de su unidad transformadora, que adquieran la capacidad crítica de relacionarse con la sociedad. ¿Me pasas la próxima, profe? Y que se liberen de sus ataduras. Única posibilidad de cambio de la sociedad. Se inserta en las nuevas ideas revolucionarias que existen en América Latina en los años 60. Invadió del lenguaje la liberación y surgió de las corrientes más avanzadas del catolicismo, que provocaron la teología de la liberación utilizando elementos de la dialéctica marística para la versión y comprensión de la historia. La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanística y libertadora, tendrá, pues, dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero es el en el cual de los oprimidos van desenvolviéndose en el mundo de la opresión y van comprometiendo en la praxis con su transformación. Y el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido para ser la pedagogía del hombre en los procesos permanentes de liberación. Paulo Freire.
Pasa la segunda, la próxima, profe. Pensamientos de Paulo Freire. Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres no letrados, de aquellos llamados los desaparrados del mundo, de aquellos que no podían construirse en un mundo de signos escritos y abrirse otros mundos, entre ellos el mundo del conocimiento sistematizado y el mundo de la conciencia crítica. Para Freire, el conocimiento no se transmite, se está construyendo. El acto educativo no consiste en una transformación de conocimientos, es el goce de la construcción de un mundo común. La deshumanización es la conciencia de la opresión y la afecta a los oprimidos y a quienes oprimen. Los oprimidos en reacción contra los opresores, a quienes idealizan, desean convertirse a su vez en opresores. Es una gran contradicción. ¿Me pasas la próxima, profe? La alfabetización, un camino a la liberación. Paulo Freire, el proceso de alfabetización de todos los integrantes necesarios para la liberación. El aprendizaje y profundización de la propia palabra, la palabra de aquellos que no les permitió expresarse, la palabra de los oprimidos que solo a través de ella pueden liberarse y enfrentar críticamente los procesos de dialecto y su historiación. Ser persona en la historia. El sujeto paulatinamente aprende a ser su propio autor, testigo de su propia historia. Entonces es capaz de escribir su propia vida, consecuencia de su existencia y de que es protagonista de la historia. Podemos entender la alfabetización como la conquista que hace el hombre de su propia palabra, lo que ciertamente conlleva a la conciencia del derecho de decir la palabra. ¿Pasas a la próxima, profe? Entonces, aquí hay unas frases que le dio Paulo Freire, donde muestra lo que él quiso, o fue la forma en que él alfabetizó y se encargó de enseñarles las letras a las personas no letradas, que fue como su inicio, o en lo que él se basó para ser como pedagogo. Entonces dice, primero, son muchas, pero pues solo saqué 10. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. 2. Mi visión de la alfabetización va más allá del babe-bi-bo-bu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, la política y la economía en la que está el alfabetizado. 3. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. 4. Enseñar exige la corporización de las palabras por el ejemplo. 5. Enseñar exige respeto a la autonomía del ser educado. 6. Enseñar exige seguridad, capacidad, profesionalidad y generosidad. 7. Enseñar exige saber escuchar. 8. Nadie es si se prohíbe de otros sean. Nadie es si se prohíbe que otros sean. 9. La pedagogía del oprimido deja de ser el del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Y 10. No hay palabra verdaderamente que no sea unión inquebrantable entre la acción y la reflexión. Pues yo pienso que, o sea, mi punto de vista mío, me gustó mucho él, pues porque él como que sufrió de niño, vio todo ese proceso de la esclavitud y nunca estuvo de acuerdo de que los que, digamos, no tenían como dinero y eran pobres y eran los que hacían como pues el servicio de los que más mandaban, pues él o sea, quiso y se puso ese propósito de que ellos también, sabiendo leer y escribir, podían defenderse y salir adelante. Gracias, profe. Listo, perfecto. Entonces, bueno, aquí complementamos aspectos importantes dentro de Paulo Freire, ¿no? Entonces, bueno, algunas pues de sus frases célebres es importante resaltarlas, como
esa capacidad de generar en los niños y en las niñas las hipótesis. ¿Qué son hipótesis? Son preguntas, pero es llevar a los niños a ese punto, ¿sí? A ese punto de preguntar y a ese punto de que nosotras tengamos el abordaje y el andamiaje para dar respuesta al mismo. ¿Listo? Sí, Listo. señora. Entonces, esto es como complemento a todo lo que ya habíamos abordado anteriormente. Sí, Bueno, te señor, gracias. recomiendo para futuras exposiciones no meter tanto texto porque, por ejemplo, aquí es demasiado texto en la Sí, sí. primera, ¿listo? Bueno, Y profe, la gracias. letra es dificultosa para las demás chicas. Listo, Sí, muy muchísimas pequeño. gracias. Bueno, gracias, ¿Vale? profe. Bueno, muchas gracias a ti. Listo, chicas, ¿quién continúa? Sigo yo, profe. ¿Quién dijo yo? Noemí Noemí. Tique. Listo, Sí, señora. dale, todo tuyo. Tu proyecto es porque no, tú no me entregaste, no me la enviaste. Te la envié por correo, profe, es que por el Classroom no me dejó. ¿Y tú proyectas? Sí, sí, Ah, ok, señora. listo, perfecto. Que me ven y me proyectas. Pero no sale que ya la tengo acá. Ah, ya. ¿Sí? Profe, no, todavía. Profe, no me deja compartir. ¿Tú me lo puedes proyectar? Que no, no me ¿Qué sale. te sale? ¿Ya? Ah, ok. Ya, profe. Bueno, buenas noches, compañeras. Mi nombre es Noemí Tica y pues yo también hice la misma investigación que mi compañera Mónica Camacho. Bueno, es de Joan Erich Petada. Nació en Zurich el 12 de enero de 1746 y falleció en Bruges el 17 de febrero de 1827. Fue un pedagogo suizo, uno de los primeros pensadores que podemos denominar como pedagogo en el sentido moderno del término, pues ya habían pedagogos desde la época de los griegos. Reformador de la pedagogía tradicional, dirigió su... Ay, perdón. Me perdí. Tradicional dirigió hacia la educación popular. Su padre era cirujano de profesión, pero murió cuando Joan Erich era aún muy pequeño, de modo que su madre, como profetizando su obra y pensamiento, se caracterizó por ser un niño desobediente, desordenado y con pocos logros escolares en su niñez. Ideas pedagógicas. Para su enseñanza tomó en cuenta la intuición intelectual, tomando los aspectos que conforman su educación elemental, que son, para la enseñanza de los números, relaciones métricas y numéricas, utilizando de tablillas con letras, las cuales acumulaba de una en una para que el niño conociera la relación de los números.
al mismo tiempo que servía para aprender las letras, a partir de las cosas simples antes de avanzar a las más complicadas. Para enseñar de la forma, observar, medir, dibujar y escribir, enriquecer la memoria de los niños con explicaciones sencillas de objetos y materiales, enseñar a describir y a darse cuenta de sus percepciones, enseñar al niño por medio del dibujo a medir todos los objetos que se presentan a su vista y adquirir habilidades para reproducir. Pestalozzi pensó que por medio del dibujo se ejercitaba al niño en su escritura. Para la enseñanza del lenguaje, aplicar la psicología pasando del sonido a la palabra y de la palabra a la frase. Método analítico. Por medio del ejercicio de lectura y escritura, afianzar los conocimientos del lenguaje. Para aspectos generales de su educación elemental, poner en práctica el método de enseñar a uno por medio de otro debido al gran número de niños. La enseñanza de ambos sexos, coeducación. La importancia de la educación creativa y productiva. Enseñar de moral y religión que debe de iniciar en la familia. Considerar que las relaciones afectivas entre madre e hijo condicionan a este paulatinamente a desarrollar sentimientos de bondad y amor. Educación social, la cual debe iniciarse en la familia y continuarse en la escuela. La práctica de la escuela-trabajo, combinando la enseñanza de la lectura, escritura, cálculo, dibujo, moral y religión con las actividades agrícolas. Principios pedagógicos. Naturalidad Pestalozzi indicó que solo la educación podía realizarse conforme a una ley armonía. De este principio se deriva la necesidad de libertad en la educación del niño. Es preciso que esté libre para que pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que lo rodea, el ambiente. Educación elemental debía partirse de la observación de las experiencias, intereses y actividades educativas, de no enseñar nada que los niños no pudiesen ver. Ideas tomadas de Rousseau y consideró que la finalidad principal de la enseñanza no consistía en hacer que el niño adquiera conocimientos, actitudes, sino que en desarrollar las fuerzas de su gradual de acuerdo a su evolución y donde está de inteligencia, sentimiento y moralidad. Sostenía que cualquier irregularidad en estas características conlleva a la nulidad de una educación integral. Educación física incluyó también la educación física como medio de fortaleza y resistencia corporal, cerrando así el ciclo de una educación integral que va desde lo más espiritual a lo puramente corporal. Como pedagogo, la pedagogía de Pestalozzi se centra en la infantil y escolar y desde 1811 y en sus colaboradores menciona el sistema pestalozziano como el nombre de la educación muy elemental, consiste en hacer que el proceso de desarrollo humano, sensitivo, intelectual y moral siga el curso evolutivo de naturaleza del niño sin adelantarse artificialmente al mismo. La educación es vista como una ayuda que se da al niño en este proceso para que se realice bien y la actividad educativa y docente es vista como un arte. Es de vital importancia que la pedagogía de
Pestalozzi su método de intuición a través de la cual se desarrolla todo lo visto anteriormente. En fin, es la meta que debemos conseguir. El método intuitivo es el camino correcto que debemos seguir. Ay, no sé qué. Ay, me perdí. Como didacta. Lo más típico de Pestalozzi es aquello por lo cual ha sido más conocido y le dio más motivo de orgullo, es un método de enseñanza que él mismo trató de divulgar y de hecho en varios países europeos se funcionaron escuelas petalozzianas, entre ellos España. Para Pestalozzi, el conocimiento humano comienza con la institución sensible de las cosas y a partir de ellas se forman las ideas, por lo cual también el método de enseñanza ha de seguir este mismo proceso adaptándose al desarrollo mental del niño en cada momento dado, el conocimiento de ir avanzando desde de unas instituciones confusas a unas ideas claras y distintas. Metodología. Yo creo que no se puede soñar en obtener el progreso en la instrucción del pueblo mientras no se haya encontrado formas de enseñanza que hablan del maestro, al menos hasta el fin de los estudios elementales, el simple instrumento mecánico de un método que debe sus resultados la naturaleza de sus procedimientos y no a la habilidad de aquel que lo practica. Mecanización de la enseñanza, búsqueda de un método, libro como Gertrudis enseña a sus hijos, método valor de la institución profesional global. Su método se basa en forma, observar, medir, dibujar y escribir, enseñarle a distinguir la forma de cada objeto, es decir, sus dimensiones y proporciones, cuál es su forma. Enriquecer la memoria de los niños con explicaciones sencillas de objetos y materiales. Enseñar a describir y a darse cuenta de sus percepciones. Enseñar al niño por medio del dibujo a medir todos los objetos que se presentan a sus vidas y adquirir habilidades para reproducir. Pestalozzi pensó que por medio del dibujo se ejercita al niño en su escritura. Número, relaciones métricas y numéricas. Enseñar a los niños a considerar cada uno de los objetos que se les da a conocer como unidad, es decir, separando de aquellos con los cuales aparece asociado. ¿Cuántos hay? Utilización de tablillas con letras las cuales acumulaba de una en una para que el niño conociera la relación de los números al mismo tiempo que servía para aprender las letras. A partir de las cosas simples antes de avanzar a las más complicadas. Nombre, familiarizarlos tan temprano como eso sea posible con el conjunto de palabras y de nombres de todos los objetos que son conocidos como se llaman. El método de Pestalozzi es un método lógico basado en la concepción analítica y sistemática de la enseñanza y aprendizaje. Aportes. Con Pestalozzi, la pedagogía comienza a ver al niño de una manera diferente, los sitúa en una verdadera relación con la naturaleza y la cultura. A pesar de que su enseñanza se basa en una educación elemental, no escapan sus influencias a la educación preescolar. Tenemos los siguientes aportes. Le dio importancia al desarrollo de los niños. Puso en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del juego. Valoró las actividades espontáneas del niño. Hizo énfasis en la ejercitación de actividades manuales. Consideró la ejercitación en el dibujo como un medio para perfeccionar progresivamente la escritura.
Ay, me perdí. Ejercicio del lenguaje por medio de la conservación sencilla para después aprender a leer. Destacó la utilidad de los ejercicios corporales combinados con los cantos. Señaló como vital el desenvolvimiento del niño en sus primeros momentos con la familia, en especial con la madre. Le dio la importancia a la afectividad desde el mismo momento del nacimiento del niño. Destacó el desarrollo social del niño, primeramente en la familia y posteriormente en la escuela. Considero importante la creación de instituciones para atender a aquellos niños que eran carentes de recursos económicos. Y eso es todo, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, ¿qué resaltamos de Pestalozzi? Entonces resaltamos ese sentido de pertenencia frente a la educación para los niños y las niñas de primera infancia, niños y niñas de bajos recursos. Bueno, creo que ya Pestalozzi nos generó un proceso de aprendizaje donde nos hace énfasis en algo esencial, que es cómo nosotros a partir del aprendizaje del dibujo, de la manipulación del color, pero marcador, podemos generar y avanzar en un proceso. ¿Ven? ¿Ven cómo lo coloca Pestalozzi? Pestalozzi no dice, los niños van a empezar a escribir el abecedario. Los niños van a empezar a escribir, sino ¿qué va a empezar? Los niños van a empezar a dibujar. Cuando ellos tengan un proceso de aprestamiento desde el dibujo, ya los niños van a tener la capacidad, la fluidez de poder escribir. ¿Listo? Pestalozzi dice, no hay que poner a los niños a escribir ya. ¿Por qué no los invitamos, los motivamos a que dibujen? Mientras ellos dibujen, van soltando la mano, van haciendo una precisión. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto al autor. Bueno, ahora de manera de retroalimentación, igual que como le dije a Gladys, entonces tratar de no meter tanto texto en las diapositivas y algo súper fundamental, no leerlas. ¿Listo? Sí podemos claramente leerlas, pero siempre si las vamos a justificar con algún ejemplo. ¿Listo? Entonces, trabajar en eso para futuras exposiciones, ¿vale? Listo. Dianita, yo contigo hablo más tardecito, me mandas un mensaje al WhatsApp para colocar el complemento, ¿listo? Y finalizamos con Patricia Pineda. ¿Listo? Patricia, buenas noches. Señora, buenas noches, profe. ¿Cómo estás? No voy a presentar. Dime qué pena. Patricia. ¿Alguna duda hasta el momento de alguna compañerita frente a las exposiciones? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Todo claro? Listo. Patricia, ¿estás ahí? Profe, sí, señora. Ah, ok, listo, ya. ¿En mi pantalla? Sí, señora, aquí la estamos viendo. Ok, profe, gracias. Buenas noches, compañeras, profesora. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo escogí a Lev Vygotsky. La biografía de él. Nació en 1896 y falleció en 1934 en el occidente del antiguo Imperio Ruso.
Fue psicólogo pionero conocido por su teoría sociocultural, el desarrollo cognitivo, y fue un crítico en el aprendizaje infantil. Vygotsky observó que la cultura influye profundamente en la imitación, como en el aprendizaje guiado y aprendizaje colaborativo. Sostenía que los niños desarrollaban paulatinamente su aprendizaje mediante la interacción social, adquieren nuevas y mejores habilidades cognitivas, como proceso lógico de su inmersión o un modo de vida rutinario y familiar. Vygotsky fue un escritor prolífico, en el cual publicó un total de 6 libros sobre temas diversos de psicología durante el periodo de 10 años. Sus intereses igualmente eran bastante diversos, pero a menudo se centraba en temas de desarrollo infantil y educación. Exploró temas tales como la psicología y el arte del desarrollo del lenguaje. Bueno, el aprendizaje de la primera infancia. Por Vygotsky, proceso en medio del cual el ser humano cambia sus ideas, sus conocimientos y su comportamiento para conocerse a sí mismo y su entorno. El aprendizaje no es según la edad, sino el potencial de cada individuo. Cabe decir que es una de las herramientas más importantes, ya que une el pensamiento y el razonamiento. Interpsicológico, intrapsicológico, entre personas y consigo mismo. El desarrollo humano, conocimiento adquiridos en forma social. Vygotsky tenía unas ideas precursoras esenciales que aportan a la construcción de una pedagogía crítica. Encontramos 5 ideas precursoras fundamentales: la imaginación, el arte, la memoria, la pedagogía crítica, enfoque de género e inclusión plena y visión holística. Nuestro rizoma colectivo, vinculado a los procesos de mediación pedagógica desde enfoques alternativos y emergentes. Primero, aprendizaje como constructo social histórico-cultural. Segunda, lenguaje y comunicación, concepto entrelazados con la imaginación y la memoria. Tercero, interiorización de signos y símbolos sociales. Cuarta, zona de desarrollo próximo. Quinta, la cooperación y diálogo. La teoría del aprendizaje de Vygotsky. En ellas encontramos 4, que son la zona de desarrollo real, zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo potencial. En la primera, zona de desarrollo, se refiere al espacio o brecha entre las habilidades que ya posee un niño y lo que puede llegar a aprender a través del apoyo brindado por un adulto o un par más competente. Zona de desarrollo real, habilidades actuales del estudiante. Zona de desarrollo próximo, el proceso de formación, el aprendizaje guiado, el conocimiento socialmente compartido. Y la zona de desarrollo potencial, nivel que se puede alcanzar con el apoyo de otros. Teoría sociocultural de Vygotsky en el aprendizaje en la primera infancia. Vygotsky les interacciona historias sociales y culturales del niño, dan como resultado el aprendizaje y el desarrollo humano. La teoría del aprendizaje sociocultural del desarrollo cognitivo. Primer, aprendizaje social, aprendizaje individual, entre ellas 2, es una atención voluntaria, memoria lógica, información de conceptos. Zona de desarrollo próximo,
y necesito apoyo o para comprensión de ámbitos de desarrollo de habilidades. El desarrollo, el resumen pedagógico. El conocimiento es un producto de la interacción sociocultural, es una de las aportaciones de Vygotsky ha sido la concepción al sujeto de un ser eminentemente social. La zona de desarrollo próximo es otro de los conceptos esenciales de la obra de Vygotsky. Gracias, profe. Gracias, compañeras. Listo, mis niñas. Entonces así damos finalización con Vygotsky. Vygotsky entonces nos plantea dentro de todas sus ideas esenciales, es a una pedagogía crítica. Entonces, estamos en una coyuntura donde debemos generar unos pensamientos críticos, ¿no? Y Vygotsky es un pedagogo que nos invita a eso. Entonces, a partir de 5 ideas fundamentales que eran la imaginación, el arte, la memoria, la pedagogía crítica, el enfoque de género e inclusión plena y la visión holística. ¿Listo? Entonces, estos son los aportes que nos regala Vygotsky dentro de una formación en primera infancia y dentro de un principio. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? Yo, profe. Listo. Bueno, ahora de manera de retroalimentación, lo mismo que le dije a las otras compañeritas, tratar de no leer tanto y si leemos hacerlo de una manera, a manera de ejemplificación. ¿Listo? Muy bien, lo que contemplaste dentro de tus diapositivas, Patricia, excelente. Listo, mis niños. Entonces, con esto damos finalización a los principios. Gracias, profe. Yo no tengo cámara activada, qué pena con usted. Damos finalización a los principios pedagógicos, ¿listo? Comprendiendo que son todas esas estructuras a partir de métodos y mecanismos que nos llevan a comprender cómo es nuestra labor dentro de esta formación docente, dentro de esa guía de procesos que somos para los niños y niñas de primera infancia o de cualquier edad de las que nos encontremos, ¿listo? Que comprendemos que hay unos principios pedagógicos generales, hay unos específicos dentro de primera infancia, y que según nuestro método de enseñanza, que sea Vygotsky, Pavlov, el de Paulo, el de María Montessori, que lo vimos la vez pasada, siempre nos tenemos que comprender por qué me voy a parar desde este pedagogo y desde sus principios voy a empezar a enseñar. ¿Listo? Hablamos de la escuela nueva, desde Freire. Entonces, eso es importante. Hasta el momento, ¿todo les quedó claro? ¿Alguna duda? Porque vamos para el parcial. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a enviar al chat al chat del grupo, les voy a enviar el formulario de Google para que respondamos. Tienen 1 hora, hasta las 9:30 pueden tener tiempo para responder. ¿Listo, chicas? Muchísimas gracias. La próxima clase nos vemos con el módulo de legislación. ¿Perfecto? Ok, profe, muchísimas gracias. Listo, ustedes, chicas. Entonces, me confirman que puedan ingresar, ya lo envié al grupo. Vamos a ayudar a entrar. ¿Pudieron ingresar, chicas? La que se haya podido conectar se va desconectando. ¿Listo? No hay ningún problema. Yo sí, profe. Listo. Chao, chicas. Yo les bendiga. Feliz fin de semana. Chao, profe. Gracias.
Bueno, Listo, profe. Chao, Gracias. profe, gracias. listo, que estén muy bien, chicas. Feliz fin de semana. Chao, profe, gracias. Listo, Bueno, gracias. lean bien, respondan de manera clara. Ya puede entrar, profe. Muchísimas gracias. Que pasó buena noche. Lo mismo, que estés muy bien.